Para hablar de este tema, estamos en contacto con el otrora senador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, a quien lo saludamos ya en La Razón Radio. ¿Cómo está, don Edwin? Buen día. Buenos días. ¿Cómo está, don Imainaya? Alegría. Qué bien que se encuentre bien. ¿Cómo está, senador? De tanto tiempo lo estamos viendo y de tanto tiempo lo estamos hablando. ¿Qué ha estado haciendo senador en el último tiempo? O diré, ex senador en el último tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo estoy ahora dedicado a una actividad netamente. Hemos participado en las elecciones subnacionales, en el cual, por supuesto, hemos tenido un buen resultado con varios representantes en la asamblea, varios municipios del departamento de Potosí, pero evidentemente no pudimos ganar la gobernación, nos ganaron con poco. Y hoy pues estamos dedicados exclusivamente a la actividad profesional. Yo soy ingeniero agrónomo, soy abogado, así que hoy estoy activo en mi profesión como corresponde, y bueno, seguiremos hasta seguramente que la gente nos necesite, nos llame, seguiremos apoyando y fortaleciendo y al servicio de la gente siempre desde donde estemos, querido Áñez. Don Edwin, el 12 de noviembre, ¿qué hacía usted? Usted ya había tenido ciertas disputas con su fuerza política, con su alianza, entonces Unidad Demócrata. ¿Qué hacía ese día, el 12 de noviembre? Mire, yo, como es de conocimiento público nacional, yo había renunciado a la candidatura a la vicepresidencia de Bolivia, dice no, había separado mi participación de Óscar Ortiz. Eso había generado además anteriormente una fricción y un enojo y hasta calumnias de parte de los demócratas, ya que yo tengo una agrupación ciudadana departamental que es el Movimiento de Organizaciones Populares de Potosí, que teníamos alianza con demócratas, por eso fui senador. Entonces habíamos roto la alianza y en definitiva pues estaban muy enojados, no me hablaban ni la señora Áñez, ni Ortiz, ni Murillo, ni nadie, prácticamente no me dirigían la palabra por haber renunciado a la candidatura. Y en ese interín pues se produjo la ruptura constitucional, yo diría, en el sentido de que pues Evo Morales terminó renunciando y llegó este 12 de noviembre, cuando finalmente después de la renuncia lo que correspondía era convocar a una sesión de una sesión del plenario en el Senado y elegir un nuevo presidente del Senado para que este nuevo presidente obviamente convoque a una asamblea legislativa y en esa asamblea legislativa se pueda aprobar la renuncia del presidente y también hacer la sucesión constitucional como corresponde, lo cual no ocurrió porque en definitiva pues este camino no les convenía a aquellos que se aprovecharon el momento de asumir directamente de manera abrupta y forzando y obviamente obviando varias acciones legales que en ese momento deberían hacer. En ese acto legislativo instalado en la Cámara de Senadores, allí el señor Víctor Hugo Zamora lee, controla la asistencia, no había quórum, por tanto le dice a Áñez, que estaba presidiendo de oficio la presidencia, le dice no hay quórum, y Áñez dice se suspende la sesión, pero hay una voz que de atrás dice la palabra y no le hacen caso, era Edwin Rodríguez. ¿Qué tenía que decir en ese momento? Mire, lo que ocurrió es lo siguiente, recordará que cuando un presidente del Senado renuncia, el vicepresidente primero o el segundo vicepresidente asume la presidencia temporalmente de esa Cámara para precisamente inmediatamente convocar a una sesión del plenario
no es que la primera vicepresidente continuó hasta el final de esa gestión, no. Claro, lo que hicieron es inmediatamente convocar a una sesión y elegir un nuevo presidente que recayó en el senador de ese entonces, Milton Barón, el cual concluyó los otros 6 meses que tocaba. Es exactamente lo que correspondía hacer en el Senado a las denuncias de la señora Adriana Salvatierra y a las denuncias del primer vicepresidente, pues la segunda vicepresidenta que tocaba a la oposición, que era la señora Áñez, debió haber convocado esa sesión y elegir un nuevo titular, y por supuesto que no iba a recaer en ella, y creo que eso básicamente les alertó muchísimo. No podían aprovecharse del momento si es que se hacía la sesión. Entonces ellos junto a Ortiz, Murillo, Pinker y la señora Áñez llegaron unas 2 horas antes a la sesión convocada, porque sí, de hecho convocó ella a la sesión, pero que se enteraron pues horas antes que en la sesión no iba a ser la señora Áñez ratificada como presidenta titular, sino había otra decisión aparentemente de la mayoría bancada del MAS, y eso iba a recaer en otro senador, y claro, eso les generaba problemas. Y entonces llegaron rápidamente antes de la sesión a una reunión muy privada en la presidencia del Senado, y pues cuando salieron decidieron ya instalar la sesión antes que lleguen la mayoría del MAS. En realidad ni instalaron, solamente hicieron una pantomima, es decir, hicieron una especie de teatro. Se sentaron, no llamaron lista, no esperaron el quórum, no había el secretario que tenía que tomar la lista a los senadores, nada, solo era para la foto, y por eso es que yo pedí la palabra para precisamente decir, si esta es una sesión, ¿dónde está el secretario? ¿Dónde están los al menos 5 miembros de la directiva? No hay nadie más que usted. Por tanto, esto no es una sesión, esto es simplemente una acción para la foto y para demostrar a la población que seguramente estamos queriendo hacer alguna sesión y en realidad no se está haciendo nada. No me dieron ni la palabra, solamente pues, ahí se sacaron fotos y hizo algunas intervenciones la señora Áñez en su condición de presidenta interina. Se sacaron las fotos y se fueron inmediatamente a Palacio a ponerse la banda. Eso es lo que ocurre. Sí, don Edwin, debe ser uno de los pocos, quizás la única persona de la fuerza de oposición Unidad Demócrata que ha cuestionado la sucesión. Para usted, como también para la mayoría del movimiento al socialismo, la mayoría de la Asamblea Legislativa de entonces, la sucesión fue inconstitucional. A ver, yo le decía que debe ser usted una de las únicas personas de la oposición de entonces que haya cuestionado la sucesión de Yanine Áñez. Para usted la sucesión fue inconstitucional. El otro día Carlos Mesa decía que hubo en 2019 una sucesión impecable. Lo cierto es que una de las personas que en 2019 cuestionó la sucesión era el senador de Unidad Demócrata Edwin Rodríguez. Incluso se habla de que él era la opción del movimiento al socialismo, siendo ya disidente, como el candidato a tomar la presidencia de la Cámara de Senadores. Y por eso es que Unidad Demócrata con Yanine Áñez, la señora Pinker, Óscar Ortiz, Arturo Murillo apuran la sesión. Ese relato está registrado en la imputación contra estos militares. A ver, tenías que leernos los nombres. Vamos, de acuerdo a la ampliación de la imputación formal del caso Golpe de Estado 2, se identifica a los siguientes ex jefes militares con tareas que desarrollaron en ese tiempo. Vamos con el primero. Flavio Gustavo Arce San Martín, ex jefe de Estado Mayor, segundo en el nivel de decisión. Avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta sin competencia y fuera de la Asamblea Legislativa, dice en su argumentación la ampliación. El otro jefe militar,
Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, ex comandante del Ejército, incumplió con el precepto constitucional de garantizar el ejercicio del mandato de un presidente electo constitucional y democráticamente elegido, que era a su vez su propio capitán general, según la ampliación. Jorge Gonzalo Terceros Lara, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, ordenó el transporte en aviones militares de asambleístas afines a Yanine Áñez para desarrollar la supuesta puesta en escena de las sesiones tanto en el Senado como en la Asamblea, reiteramos, señala la ampliación de la imputación del caso Golpe de Estado 2. Y Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, excomandante de la Armada, como los anteriores, acompañó en la conferencia de prensa a William Calimán, donde este último, haciendo eco de una decisión del alto mando, resuelve sugerir al expresidente que renuncie. Ahora sí estamos en contacto de nuevo con Edwin Rodríguez. Edwin, le decíamos que usted era una de las únicas personas de Unidad Demócrata que había cuestionado la sucesión de Yanine Áñez. ¿Cuál es su argumento? Una sucesión constitucional, como es de conocimiento histórico de la población, se la hace primero aprobando la renuncia de un presidente. En este caso, remitámonos a lo que sucedió con Goni Sánchez de Lozada. Él denunció, pero primero la Asamblea aceptó esa denuncia y recién se procedió a la sucesión constitucional al que corresponde en esa línea. Y eso es lo que debió haber pasado también en este caso. De hecho, hubiera sucedido esta sucesión constitucional regular si es que los señores Murillo, Ortiz, Áñez y compañía no se hubiesen puesto nerviosos y hubiesen dejado que en la sesión del Senado se elija un nuevo presidente titular, que de hecho había consenso porque habíamos ya conversado con varios de los senadores horas antes. Había consenso ya de que sea un intermedio y que no sea precisamente uno del MAS, porque eso en ese momento podía generar mayor convulsión. Era usted, pero que en definitiva no iba a ser. Sí, era esa la probabilidad. Esa ya era básicamente una especie de acuerdo de la mayoría. Sí, Edwin Rodríguez había sido propuesto como eventual presidente de la Cámara de Senadores. ¿Qué hubiera hecho Edwin Rodríguez? Seguramente entonces quizás hubiera facilitado una sucesión tal vez apegada a las normas, ¿no? Porque él dice que... Sí, adelante, don Edwin. Así es. Entonces, horas antes a la sesión, percataron de que no iban a hacer ellos gobierno y que los demócratas y compañía iban a perder el desquicio de oportunidad que se les abrió con esta acción inconstitucional de querer asumir la presidencia a la fuerza. Entonces decidieron no esperar más la sesión, no esperarlos a los senadores y hacer la pantomima que hicieron, es decir, entrar al Senado, sacarse una foto ahí con todos los opositores, no dejar hablar a nadie y salirse de ahí e irse directamente a Palacio, obviando todos esos procedimientos que acabo de mencionar. Entonces, eso para mí ha sido una acción absolutamente de oportunismo, porque ellos sabían que los demócratas y la señora Áñez no iban a hacer gobierno, claro, y decidieron pues pasarse por el forro todos los procedimientos y autoproclamarse. Por eso es que yo he sostenido y lo sigo sosteniendo que es una sucesión absolutamente inconstitucional, que es diferente de un golpe. No hay que diferenciar, claro, el golpe, que es una cosa mucho más grande, pero este procedimiento hace que esa sucesión sea absolutamente irregular.
Don Edwin, a ver, suponiendo que usted ya había acuerdo de que Edwin Rodríguez hiciera cargo de la presidencia de la Cámara de Senadores, ¿cuál era el procedimiento previsto? ¿Cómo tenía que haber terminado esto en la Asamblea Legislativa? ¿Puede contarnos, por favor? Bueno, nosotros habíamos hablado horas antes, prácticamente en horas de la noche, varios senadores, y habíamos acordado de que lo conveniente era evidentemente que asuma Edwin Rodríguez la presidencia del Senado, y inmediatamente después de la posesión del nuevo presidente del Senado titular, porque eso exige la Constitución, para hacer la sucesión constitucional tiene que ser el presidente del Senado, y el presidente del Senado pues se demuestra con una resolución camaral de haber sido electo democráticamente en una sesión, no se demuestra con un reglamento. Entonces teníamos que haber hecho la elección, Edwin Rodríguez iba a ser presidente del Senado, y inmediatamente a la hora o a las 2 horas se convocaba a la Asamblea Legislativa, porque obviamente también se convertía Edwin Rodríguez en el presidente de la Asamblea Legislativa, y en esa Asamblea Legislativa, convocada ya a diputados más, se ponía en consideración la renuncia del señor Evo Morales, que también ya había consenso, se aprobaba la renuncia del señor Morales y recién se hacía la sucesión constitucional. En la Asamblea se ponía la banda y con todos los protocolos, todos diputados y senadores nos íbamos a Palacio de Gobierno, obviamente ya consagrar la nueva presidencia en Palacio de Gobierno. Entonces ese es el procedimiento. ¿Iba a recaer la sucesión en su persona? Era casi automático, porque además ese era el acuerdo con varios senadores, tanto de oposición, porque habían varios de oposición que estaban de acuerdo, y también con los senadores de la bancada mayoritaria del MAS. Era lo conveniente en ese momento, porque había mucha convulsión social, y lo que requería la gente es que haya un presidente intermedio, porque al ver que el poder recaía otra vez en la derecha extrema, en los poderosos, pues la gente se sintió como que estaban perdiendo el poder del pueblo, que los tenían empoderados durante muchos años, hubiesen evitado muchísimas muertes, claro. Lo cual obviamente... Edwin Rodríguez quedó en el camino de la presidencia por sucesión. Quedamos en el camino, y el pueblo humilde, el pueblo más necesitado y el pueblo movilizado, pues tuvo que enfrentarse, y se sufrieron estas masacres, ¿no? Que evidentemente se pudieron haber evitado de entrada. Muy bien, pues, don Edwin, le agradecemos su tiempo. Vamos a estar en contacto para abundar más sobre estos detalles que no han sido contados en los distintos registros periodísticos como también bibliográficos. Hasta pronto, don Edwin. Muchas gracias. Un gusto, pues, a sus órdenes. Ya, un abrazo a Edwin Rodríguez. Él era senador de Unidad Demócrata en 2019.